Salvador, conociendo las verdades que Dios mismo escribió. El manantial, una nueva y gran familia encontrarás. Si eres joven o casado, si nietos tienes ya, necesitas el mensaje de la vida y la verdad. Queridos amigos, muy buenas tardes. Les damos la más cordial bienvenida a nuestro tiempo especial con el Señor. Gracias por recibirnos en esta tarde y gracias porque podemos compartir con ustedes una palabra que viene del corazón del Señor para cada uno de nosotros. Le damos la más cordial bienvenida a quienes se conectan por primera vez a nuestro mensaje y les damos gracias por otorgarnos el gusto de su compañía. Queremos invitarles a todos a que juntos pongamos nuestro tiempo delante de nuestro Padre Celestial y le demos gracias por esta libertad con la que podemos reunirnos a través de estos preciosos medios de comunicación. Padre, te amamos, te bendecimos, te exaltamos en esta hora y te damos muchas gracias por la libertad con la que podemos reunirnos en esta tarde. Queremos disponer este tiempo delante de ti y pedirte que cada uno de nosotros tengamos la libertad para escuchar el mensaje que tú has preparado para nosotros. Te damos gracias por todos quienes ya estamos aquí reunidos a través del Facebook, a través de la plataforma de Zoom. Muchas gracias por todos y cada uno de estos hogares que se abren a nuestra señal y también, Señor, que tú quieres visitar, que tú quieres habitar permanentemente para que cada quien con sus seres queridos puedan disfrutar de la presencia de tu Espíritu Santo, de tu palabra y de tu gran amor. En el nombre de Jesús, pues, ponemos nuestro tiempo delante de ti, entendiendo que el importante entre nosotros siempre serás tú. Y gracias también, Señor, por cada lugar donde se está compartiendo tu palabra y tu verdad en este día, a lo largo y ancho de la República Mexicana. Bendecimos México con tu palabra, rogamos que México sea una nación para Cristo y también, Señor, que tú nos concedas un gobierno temeroso de ti. En el nombre de Jesús, muchas gracias por escucharnos y muchas gracias también, Señor, por recibir la alabanza que queremos presentar delante de ti para honrarte, para bendecirte y también, Señor, para reconocer cada una de las bondades que tú tienes para cada uno de nosotros. Le damos muchas gracias al Señor por su palabra en México y declaramos que México es una nación para Cristo. Gracias, Padre. Muy bien, pues vamos a alabar a nuestro Dios. Filtro de música. Gracias, Padre. Alabaré con canto, exaltaré el nombre de mi gran Señor, Jesús mi Salvador. Alabaré con canto, exaltaré el nombre de mi gran Señor, Jesús mi Salvador, porque Él me ha dado libertad, su completa paz y autoridad. En su nombre yo me gozaré, en Él yo confiaré.
continuamos con nuestro canto, Señor. Bendito y alabado seas siempre. Alguna vez, Señor, yo vine buscando tu amor. Alguna vez, Jesús, yo vine buscando tu luz. Tú me dijiste, ven a mí, si cansado estás. Lleva mi yugo y muy pronto tú comprenderás. No te alejes de mí, que conmigo seguro estarás. Oh, sí, no te alejes de mí, conmigo en el reino estarás. Alguna vez, Señor, yo vine buscando tu paz. Alguna vez, quizás, cargado de afán y ansiedad, tú me dijiste, ven a mí, si cansado estás. Lleva mi yugo y muy pronto tú comprenderás. No te alejes de mí, que conmigo seguro estarás. Oh, sí, no te alejes de mí, que conmigo en el reino estarás. Puedo ver tu rostro en la luz del amanecer. Puedo oír tus voces en el canto de la lluvia al caer y sentir tu consuelo en el suave atardecer y saber que un buen día frente a frente yo te podré ver. Puedo ver tu rostro en la luz del amanecer. Puedo oír tus voces en el canto de la lluvia al caer y sentir tu consuelo en el suave atardecer y saber que un buen día frente a frente yo te podré ver. Alguna vez, Señor, yo vine buscando tu amor. Alguna vez, Jesús, yo vine buscando tu luz. Tú me dijiste, ven a mí, si cansado estás. Lleva mi yugo y muy pronto tú comprenderás. No te alejes de mí, que conmigo seguro estarás. Oh, sí, no te alejes de mí, que conmigo en el reino estarás.
Puedo oír tus voces en el canto de la lluvia al caer y sentir tu consuelo en el suave atardecer y saber que un buen día frente a frente yo te podré ver. Puedo ver tu rostro en la luz del amanecer. Puedo oír tus voces en el canto de la lluvia al caer y sentir tu consuelo en el suave atardecer y saber que un buen día frente a frente yo te podré ver. Alguna vez, Señor, yo vine buscando tu amor. Alguna vez, Jesús, yo vine buscando tu luz. Tú me dijiste, ven a mí, si cansado estás, lleva mi yugo y muy pronto tú comprenderás. No te alejes de mí, que conmigo seguro estarás. Oh, sí. No te alejes de mí, que conmigo en el reino estarás. En el reino estarás. En el reino estarás. Oh, sí, mi Dios, gracias. Gracias, Señor Jesús. Muy bien, pues le damos gracias al Señor por la oportunidad que nos da de alabar su nombre y bendecirlo. Estamos en la época más oscura del año. Aunque estos días hemos tenido días muy soleados, incluso con altas temperaturas hasta después del mediodía. En el sentido espiritual, son los días de mayor lucha entre la vida y la muerte, entre la luz y las tinieblas. Desde antes de la conquista de México, los habitantes de nuestro país ya tenían costumbres muy oscuras respecto de la muerte, al punto de ofrecer sacrificios humanos a sus deidades, tanto de entre sus rivales capturados en batalla, como de doncellas inocentes de su propio pueblo, y a incluir el uso indiscriminado de cráneos y osamentas humanas en sus rituales y decoraciones monumentales. La conquista, además de abonar un gran número de cadáveres, que tan solo en la conquista de Tenochtitlán se han calculado, según la fuente, entre 100 y 240,000 muertes, impuso rituales, de entre los que destacan la celebración del Día de Todos los Santos, establecida por el líder de la Iglesia Católica, Gregorio IV, en el año 835 de nuestra era, y el llamado Día de los Fieles Difuntos, que se celebraba desde la Edad Media, que se tradujo en la costumbre popular hoy en día como Día de Muertos, los días 1 y 2 de noviembre, respectivamente, supuestamente como vehículo de evangelización para encauzar las costumbres rituales de los conquistados. Y a todo eso se ha añadido al final de octubre
la celebración indoeuropea del centro de Europa, esto es conocido como celta, del Halloween, que antes se llamaba All Hallows Eve, que quiere decir víspera de todos los santos, y se remonta más de 2000 años, que celebraba el final del verano y el inicio del invierno, sumado a una falsa creencia de que en esos días el velo entre el mundo de los vivos y el de los muertos se debilitaba y eso permitía que los muertos visitaran a los vivos y andar entre ellos. Como podemos ver, es el mismo gato revolcado, pero con agravantes de sacrificios humanos, excesos, violencia y veneración a la muerte. La peor muerte es el título de nuestro mensaje. En su palabra, Dios nos enseña que la muerte es un poderoso adversario, consecuencia del pecado, pero que Jesús venció con su gloriosa resurrección y será el último adversario que será vencido al final de los tiempos. Desde el Edén hasta el Apocalipsis, la muerte ha acompañado la historia de la humanidad, pero no todas las muertes son iguales. La Biblia nos enseña que existen dos tipos de muerte. La primera muerte es la física, cuando el cuerpo deja de vivir, cuando el espíritu regresa a Dios, que fue quien lo dio. La segunda muerte, la eterna, cuando el alma se separa de Dios para siempre. Apocalipsis en el capítulo 20 nos dice lo siguiente, verso 14. Entonces la muerte y la tumba fueron lanzadas al lago de fuego. Este lago de fuego es la segunda muerte. La peor muerte no es entonces la física, sino la muerte espiritual y eterna de quien muere sin Cristo. A través de distintos personajes y eventos en la palabra de Dios, vemos cómo el pecado, la rebelión, el engaño, la perversión y la desobediencia condujeron a muertes trágicas y cómo Dios nos ofrece vida eterna en Jesucristo. El ejemplo, Adán y Eva. La muerte entró por el pecado. Génesis en el capítulo 2 nos indica lo siguiente. Pero el Señor Dios le advirtió a Adán: puedes comer libremente del fruto de cualquier árbol del huerto, excepto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Si comes de su fruto, sin duda morirás. No podemos nosotros hablar de la peor muerte si no consideramos de qué manera ingresó la muerte a nuestra esfera, a nuestro tiempo, a nuestro mundo, a la humanidad. Y fue por desobediencia. La desobediencia de aquel que recibió la responsabilidad de gobernar y de tener dominio sobre lo creado por Dios. Con su desobediencia, Adán le dio entrada a la muerte. La consecuencia del pecado es la muerte. Y Dios se los advirtió de una manera muy clara, conforme lo que acabamos de leer. Si comes de su fruto, sin duda, morirás. Cuando ellos desobedecieron, murieron espiritualmente. ¿Qué significa esto? Significa que la comunión con Dios se rompió y la muerte entró al mundo. Así lo explica el Espíritu Santo
a través de la carta que Pablo escribió a los cristianos en Roma. En el capítulo 5, párrafo 12, cuando Adán pecó, el pecado entró en el mundo. El pecado de Adán introdujo la muerte, de modo que la muerte se extendió a todos, porque todos pecaron. Ciertamente el pecado genera muerte, primero espiritual, después corporal. No hay vida, podemos afirmarlo, no hay vida fuera de Cristo. El que vive en pecado, aunque respire, aunque baile, aunque festeje, aunque brinque, aunque viaje, aunque se divierta o practique cualquiera de las actividades del ser humano, está muerto espiritualmente porque el pecado le mata espiritualmente. En la carta a los Efesios, Pablo escribe lo siguiente, al principio del capítulo 2, párrafo 1, nos dice así: antes ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y sus muchos pecados. Aquí Pablo lo que está diciendo es antes. ¿Antes de qué? Recordemos que Pablo le está escribiendo a cristianos, personas que ya abdicaron de sus creencias pasadas para abrazar la verdad del Evangelio. Entonces a ellos, como a nosotros, Pablo escribe diciéndoles, antes ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y sus muchos pecados. ¿Su desobediencia de qué? Desobediencia generalizada en nuestra vida. El ser humano tiende a la desobediencia. ¿Por qué? Porque tenemos voluntad, porque queremos ejercer nuestra propia voluntad y a veces sin medir las consecuencias. Continuamos leyendo en el párrafo 2. Dice, vivían en pecado, igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo, el líder de los poderes del mundo invisible, quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. Amados, no puede estar más clara esta explicación que Dios nos está dando en su palabra. Dice aquí que quienes están gobernados por el pecado están sometidos a la autoridad del diablo, a la autoridad de Satanás. Entonces, ¿por qué nos extraña que la gente tenga esa afición por la muerte, por lo oculto? Aquí el Señor en su palabra nos está indicando que el diablo es líder de los poderes del mundo invisible. ¿Y qué es lo que buscan aquellos que celebran tantas cuestiones referentes a la muerte, a lo oculto? Pues lo que están buscando es manifestación de poderes invisibles, del mundo invisible, que es precisamente lo que Dios nos está enseñando a través de ese párrafo de la carta a los Efesios. Y dice que es el espíritu, el diablo, es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. ¿Por qué a la gente común le disgusta que uno hable del Señor Jesucristo? Precisamente porque va en contra de lo que nosotros hemos creído. La gente en general ha creído en todas esas tradiciones que
procuran lo oculto, que procuran lo invisible. Y en esa búsqueda, en ese afán, no solamente por conocer, sino por dominar y ejercer dominio a través de los poderes de lo oculto, es que el ser humano ha caído en una esclavitud total, de tal manera que se empieza a llamar bueno a lo que es malo, a considerar limpio lo que es inmundo, y lo hemos oído y cada vez más en nuestro tiempo. La peor muerte. El segundo ejemplo que podemos considerar en esta tarde es la vida del propio Saúl y relacionarla con un principio, la muerte del desobediente. Hace unos días hablamos del rey Saúl, que perdió su bendición de ser rey por no obedecer al Señor. Y el primer libro de Samuel, capítulo 28, en el párrafo 6, nos indica lo siguiente. Entonces le preguntó al Señor qué debía hacer. Estamos hablando de Saúl. Pero el Señor rehusó contestarle, ya fuera por sueños, por sorteo sagrado o por medio de los profetas. Amados, Saúl perdió la unción, la dirección de Dios, que lo había puesto, le había concedido ser el primer rey de su pueblo. Y finalmente perdió su vida. Su final fue muy trágico. Recordemos, que lo mencionamos recientemente, que desobedeció a Dios, que le había ordenado destruir todo lo de sus enemigos. Sin embargo, él decidió conservar los bienes de sus enemigos y el ganado de sus enemigos y la vida del rey de sus enemigos, contrario a lo que Dios le había ordenado. Ahora, veamos en el primer libro de Samuel, en el capítulo 31. Es un momento muy triste en la vida del rey. Están en una batalla perdida. Y dice, con gemidos, el verso 4, Saúl le dijo a su escudero, toma tu espada y mátame antes de que estos filisteos paganos lleguen para atravesarme, burlarse de mí y torturarme. Pero su escudero tenía miedo y no quiso hacerlo. Entonces Saúl tomó su propia espada y se echó sobre ella. Cuando su escudero vio que Saúl estaba muerto, se echó sobre su propia espada y murió junto al rey. Así que Saúl, sus 3 hijos, su escudero y sus tropas murieron juntos en ese mismo día. Terrible tragedia. Estamos hablando de la peor muerte. Cuando Dios deja de hablarnos, nuestra alma comienza a morir. No hay peor muerte que vivir sin la voz de Dios en nuestro diario vivir, en nuestras costumbres diarias. Amados, necesitamos a Dios, pero no nada más como un monólogo en donde, sí, yo todo el día estoy hablando con Dios. No. ¿Y cuándo dejas que Dios te hable a ti? Una cosa es, y es bueno, que tengamos presente la constante presencia de Dios en nuestra vida. Y otra cosa es que nos la pasemos como merolicos hablando todo el día y no permitiendo que Dios nos hable. Dios nos quiere hablar cada día,
cada momento. Dios quiere guiar nuestras decisiones. Dios quiere guiar nuestro pensamiento. Dios quiere guiar nuestra vida en todos los aspectos. No hay peor muerte que vivir sin la voz de nuestro Dios. Isaías en el capítulo 55, párrafo 6, nos da esta indicación muy prudente, muy oportuna para todos quienes la escuchamos. Busquen al Señor mientras puedan encontrarlo. Llámenlo ahora mientras está cerca. ¿Y por qué? ¿Y por qué estamos recordando este párrafo? Pues simplemente, amados, porque puede llegar el día en el que por nuestras acciones, por nuestras decisiones, Dios decida ignorar nuestra voz y decida dejar de escucharnos. La peor muerte. Otro ejemplo que tenemos también en la palabra de Dios y también relacionado con David. Y digo relacionado con David porque David fue el sucesor de Saúl en el reinado de Israel. Absalón, la muerte por rebeldía. Y se rebeló contra él. Lo deshonró públicamente y pretendió quitarle el reino. David lo perseguía, pero no quería matarlo. En el segundo libro de Samuel, en el capítulo 18, tenemos este relato, que recordemos es un testimonio fiel de lo ocurrido, así como lo que leemos en los libros de historia y sabemos por los libros de historia lo que sucedió hace infinidad de años. Pues también a través de la escritura conocemos lo que sucedió al punto en la vida de estos hombres. El párrafo 9 en adelante nos dice así: durante la batalla, Absalón se cruzó con algunos hombres de David. Trató de escapar en su mula, pero al pasar cabalgando debajo de un gran árbol, su cabello se enredó en las gruesas ramas. La mula siguió y dejó a Absalón suspendido en el aire. Entonces, uno de los hombres de David vio lo que había pasado y le dijo a Joab el general del ejército de David: vi a Absalón colgado de un gran árbol. ¿Qué? Preguntó Joab. ¿Lo viste ahí y no lo mataste? Preguntó Joab. Te hubiera recompensado con 10 piezas de plata y un cinturón de héroe. Y dice aquel hombre: no mataría al hijo del rey ni por 1000 piezas de plata. Le respondió: todos escuchamos lo que el rey les dijo a usted, a Abisai y a Itaí. Por consideración a mí, por favor, perdonen la vida del joven Absalón. Si yo hubiera traicionado al rey y matado a su hijo, y de seguro el rey descubriría quién lo hizo, usted sería el primero en abandonarme a mi suerte. Basta ya de esa tontería, dijo Joab. Enseguida, Joab tomó 3 dagas y las clavó en el corazón de Absalón mientras estaba colgado, todavía vivo, del gran árbol. Luego, 10 jóvenes escuderos de Joab rodearon a Absalón y lo remataron. ¡Qué tragedia! ¡Qué tragedia! ¡Qué muerte tan trágica! Por rebeldía, por haberse levantado en contra de su padre. Absalón murió por su orgullo y rebelión contra David. Colgado entre el cielo y la tierra, su muerte
simboliza el alma dividida, ni sujeta a Dios, ni firme en la tierra. El orgullo y la rebeldía siempre conducen a la destrucción. Estamos hablando de la peor muerte. La Escritura nos indica en la carta de, de Santiago, en el capítulo 4, nos dice lo siguiente: ¿acaso piensan que las Escrituras no significan nada? Ellas dicen que Dios desea fervientemente que el Espíritu que puso dentro de nosotros le sea fiel. Y Él da gracia con generosidad. Como dicen las Escrituras, Dios se opone, a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Nos lo dice Proverbios capítulo 3. Así que humíllense delante de Dios, resistan al diablo y él huirá de ustedes. La Escritura Dios nos la ha dado para que podamos nosotros aprender de Dios la mejor forma de vivir y disfrutar nuestra vida. Y la mejor forma de vivir y disfrutar nuestra vida no es en rebelión contra Dios, no es pretendiendo hacer nuestra voluntad antes que la voluntad del Señor. Al contrario, bien dice el Salmo, hacer tu voluntad me ha agradado. Es un deleite que podamos nosotros vivir haciendo la voluntad del Dios vivo y verdadero. Qué importante que podamos nosotros considerar todo esto. Estamos hablando de la peor muerte. El siguiente ejemplo es un ejemplo terrible en la Escritura. Es un evento verdaderamente trágico que nos habla de una muerte espantosa, pero que tampoco es la peor muerte. Y se refiere a la concubina de un levita. Muerte por violencia y depravación. En el camino de regreso hacia la región montañosa de Efraín, al norte de Jerusalén, un levita pasó la noche con su concubina en Gibeá, que también se encuentra al norte de Jerusalén, en donde un anciano los recibió en su casa. El libro de Jueces, en el capítulo 19, nos da este testimonio. Mientras disfrutaban el momento, ¿a quién se refiere? Se refiere al anciano que los recibió, al levita y a la mujer que era su concubina, que estaban disfrutando el momento en casa del anciano. Un grupo de alborotadores de la ciudad rodeó la casa. Casi no hay alborotadores en todos lados, ¿verdad? Comenzaron a golpear la puerta y a gritarle al anciano: saca al hombre que se hospeda contigo para que podamos tener sexo con él. Por supuesto, amados, que nos sorprende que la palabra de Dios nos esté mostrando estos ejemplos tan horribles, tan degradantes de la condición humana. Pero Dios quiere que aprendamos, porque a veces nos espantamos. Ay, no, los tiempos de antes. No, los tiempos de antes no fueron solamente en algunas cosas quizás mejores, pero en otras mucho peores. ¡Qué terrible degradación de toda una ciudad! Y lo mismo vimos con aquella ciudad de Sodoma, por ello fue destruida.
saca al hombre que se hospeda contigo para que tengamos sexo con él. Entonces el anciano salió para hablar con ellos. No, hermanos míos, no hagan algo tan perverso. Lo peor de todo es que lo que les propone es igual de perverso que lo que ellos querían hacer. Y dice, este hombre es huésped en mi casa y semejante acto sería vergonzoso. Miren, llévense a mi hija virgen y a la concubina de ese hombre. Yo se las sacaré y ustedes podrán abusar de ellas y hacerles lo que quieran. Obviamente, amados, obviamente. El remedio era igual de perverso que el mal que trataba de resolver este varón. Sin embargo, reconociendo, recordemos, el levita era alguien que servía en el templo, alguien que servía a la causa, supuestamente a la causa de Dios. Entonces, no, a él no lo toquen, pero hagan lo que quieran con mi hija y con la concubina de este varón. Qué terribles tiempos, terribles tiempos. Entonces dice, sin embargo, ellos no le hicieron caso. Entonces, y bueno, Dios mío, nosotros no podemos comprender esta situación, pero eso es lo que pasó. Entonces, ellos no hicieron caso y el levita tomó a su concubina y la empujó por la puerta. ¿Se imaginan el terror que estaba sufriendo esa mujer? De estar frente a una multitud perversa, enardecida, que quería violentar su intimidad. Los hombres de la ciudad, dice el párrafo 25 en la segunda parte, los hombres de la ciudad abusaron de ella toda la noche, violándola uno por uno hasta la mañana. Finalmente, al amanecer, la soltaron. Cuando ya amanecía, la mujer regresó a la casa donde estaba hospedado su esposo y se desplomó en la puerta de la casa y permaneció ahí hasta que hubo luz. Cuando su esposo abrió la puerta para salir, encontró a su concubina tirada con las manos en el umbral y le dijo, levántate, vamos. Pero no hubo respuesta. Entonces subió el cuerpo de la mujer a su burro y se la llevó a su casa. Evidentemente, esto nos indica que la mujer falleció a causa de la violencia sufrida por toda esa gente miserable. La peor muerte. Este terrible relato nos muestra una sociedad completamente apartada de Dios. La mujer murió víctima de la corrupción, la violencia y la inmoralidad que reinaba en Israel cuando no había rey y cada uno hacía lo que bien le parecía, conforme lo señala el propio libro de Jueces en el capítulo 21, verso 25. Cuando una sociedad abandona a Dios, la muerte moral y espiritual se apodera del pueblo. Amados, ¿qué tiempos estamos viviendo hoy? ¿Estamos acaso viendo un tiempo de una sociedad que ha abandonado a Dios? Y con mayor énfasis, con todas estas celebraciones de muerte. Hoy el mundo vive lo mismo, violencia, lujuria y desprecio por la vida humana.
la muerte de esta mujer nos recuerda lo que sucede cuando el pecado gobierna. La humanidad entera muere sin amor, sin justicia y sin Dios. La peor muerte. Y llegamos a lo que es, en realidad, la peor muerte, que es la muerte segunda. Apocalipsis capítulo 20, que leímos al principio, nos dice lo siguiente: entonces la muerte y la tumba fueron lanzadas al lago de fuego. Este lago de fuego es la segunda muerte. La segunda muerte es la condenación eterna para los que mueren sin Cristo. Amados, no es lo mismo practicar una religión que tener a Cristo. Y eso lo tenemos que entender perfectamente. No es lo mismo practicar una religión que tener a Cristo. Es el infierno, la segunda muerte es el infierno, la separación total y definitiva de Dios. Esa es la peor muerte. Significa infierno, separación total y definitiva de Dios. Jesús advirtió lo siguiente. En el Evangelio de Mateo, capítulo 10, podemos ver sus palabras. Verso 28. No teman a los que quieren matarles el cuerpo. Ya vimos unas muertes terribles que nos narra la Escritura, que nos da testimonio la Escritura. Pero dice el Señor Jesús, no teman a los que quieren matarles el cuerpo. No pueden tocar el alma. Teman solo a Dios, quien puede destruir tanto el alma como el cuerpo en el infierno. Todas esas muertes terribles que comentamos, por trágicas que las hayamos considerado y son, no se comparan con la peor muerte. El libro de Apocalipsis nos indica lo siguiente. Párrafo 8 del capítulo 21. Nos dice aquí el Señor, pero los cobardes, los incrédulos, los corruptos, los asesinos, los que cometen inmoralidades sexuales, los que practican la brujería, los que rinden culto a ídolos y todos los mentirosos tendrán su destino en el lago de fuego que arde con azufre. Esta es la segunda muerte, que debemos considerar, amados, la peor muerte. ¡Qué lista terrible nos está dando aquí el Señor! Cobardes, incrédulos, corruptos, asesinos. Pero los pone al mismo nivel que los mentirosos, amados, que los que cometen inmoralidades sexuales. A veces decimos, ay, sí, qué personas tan malas, estos otros. Pero en el mismo tabulador nos encontramos si hacemos cualquiera de estas cosas, amados. Por eso dice el Señor, teman a Dios, porque si tenemos temor de Dios, nos vamos a guardar de caer en todas estas manifestaciones de maldad que Satanás pone a nuestro paso, precisamente
para que caigamos en ellas. Qué importante que podamos nosotros entender cuál es la peor muerte. Podríamos definir que la peor muerte es eterna porque no hay fin ni tampoco salida. Y podemos leer en Mateo capítulo 25, el párrafo 46, que nos indica: ellos irán al castigo eterno, pero los justos entrarán en la vida eterna. También podemos definir la peor muerte porque es una muerte consciente, donde hay dolor y donde hay memoria. Hay un ejemplo que da el Señor Jesús cuando habla al respecto en Lucas capítulo 16. Y nos está hablando de un hombre próspero y un hombre que mendigaba a la puerta de su residencia, de su casa. Dice el párrafo 23, y fue al lugar de los muertos. Allí, en medio del tormento, está hablando del rico. Allí, en medio del rico, gritó: Padre Abraham, ten piedad. Envíame a Lázaro, perdónenme, es Lázaro de quien estoy hablando, aquel que mendigaba, para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua. Estoy en angustia en estas llamas. Entonces, amados, estamos aquí hablando de que hay conciencia, de que no es un estado de inanimación o falta de conciencia o oscuridad plena, sino que para que haya sufrimiento necesita haber sensibilidad en alguna medida. Y si el castigo es sufrimiento eterno, entonces la verdad es que esto es alarmante, amados, y debemos de considerarlo en esa dimensión. Estamos hablando de la peor muerte, un lugar de tormento, dice ahí. Dice, estoy en angustia en estas llamas. La muerte, la peor muerte implica separación total de Dios sin su amor ni su presencia. Y lo vemos en la segunda carta a los tesalonicenses en el capítulo 1, que nos dice así: serán castigados con destrucción eterna, separados para siempre del Señor y de su glorioso poder. Separados para siempre del Señor y de su glorioso poder. Ahora, ¿cuáles son las buenas noticias en todo esto? Hablando de la peor muerte. Que Jesucristo venció la muerte. Esta es una declaración que hicimos al inicio de nuestro mensaje. Jesucristo venció la muerte. Jesús murió, pero su tumba quedó vacía. Venció la muerte física y espiritual para darnos vida eterna. ¿Y por qué decimos la muerte espiritual también en Jesús? Porque cuando fue cargado sobre él todo el pecado de la humanidad, eso lo apartó de Dios. Y después de que durante toda su presencia terrenal se dirigía al Padre Celestial como Padre, en aquel momento cruel, terrible de la cruz, hablando al Señor, le dijo: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Ahí ya no era Padre, ahí ya era Dios, el juez. Y en ese momento Jesús sufrió esa separación que implica
la muerte. Pero Él murió y resucitó para darnos vida eterna. Juan capítulo 11, cuando Jesús hablaba con aquella mujer, le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá aún después de haber muerto. Yo sé, amados, que esta declaración se riñe con nuestra lógica. Nuestra lógica nos impide considerar que esto pueda tener algo de cierto, pero en realidad lo que nosotros necesitamos considerar es que la palabra de Dios es 100% verdad, más que 100%. O sea, si nosotros pensamos que la palabra de Dios es sujeta a interpretación, en el sentido de que no tiene la suficiente esencia como para que nosotros podamos creer en ella de una manera fiel, puntual, entonces, amados, estaremos abiertos a todo tipo de argumentos, filosofías, distractores que nos van a llevar a considerar que la palabra de Dios, pues, es algo bonito, que en algún momento puede ser ilustrativo, pero de ninguna manera un principio, un principio rector para nuestra vida. Y si no consideramos eso, la palabra de Dios, entonces la verdad es que no conocemos a Dios, no conocemos a Cristo y vivimos por nuestra cuenta, sujetos a todos los vaivenes de nuestra naturaleza pecaminosa y a todas las consecuencias del pecado. Apocalipsis en el capítulo 20 nos habla también al respecto. Y dice el verso 6: benditos y santos son aquellos que forman parte de la primera resurrección. Benditos y santos son aquellos que forman parte de la primera resurrección, porque la segunda muerte no tiene ningún poder sobre ellos. Aleluya. Sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él durante 1000 años. El que tiene a Cristo, amados, no muere dos veces. Muere una vez y resucita. Y quienes estén, podríamos decir, como decía Pablo, quienes estemos vivos cuando llegue el Señor, cuando venga el Señor por su iglesia, seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. El que no tiene a Cristo vive una vez, pero muere en dos ocasiones. Una, la muerte terrenal, y el otro, la muerte eterna. La segunda muerte, la peor muerte. El que muere en Cristo pasa del valle de sombra de muerte a la presencia eterna del Padre. No hay ninguna pérdida. Todo lo que hay es victoria, así como declaró Pablo. La peor muerte no es la del cuerpo, amados, con todo y lo terrible de los casos que consideramos y que vemos aún
cualquier medio de información, sino la del alma que no tiene a Cristo. Pero la mejor vida comienza cuando Jesús entra en nuestro corazón. Aleluya. Y aquí queremos nosotros hacer un espacio para invitar a cualquier persona que nos esté escuchando y que quiera establecer una relación seria con Dios. Y al decir seria, me refiero que no es una situación de orden puramente momentánea, sino que es algo que va a prevalecer desde este momento hasta tu eternidad, amado. Si tú quieres comprometerte con Dios en los términos que Dios nos enseña en su palabra, te invitamos a hacer esta declaración. Dile así, amigo, dile así, amiga, que nos acompañas. Señor y Dios, te doy gracias por tu palabra y te doy gracias por permitirme considerar la peor muerte. Entiendo que yo mismo, yo misma, he pecado y por eso te ruego que me perdones. Entiendo que tú no pasas por alto la maldad y que tú eres el único, Señor, que nos puede dar la vida eterna o la muerte eterna. Por eso me arrepiento de mi maldad. Te suplico, Señor, perdóname. Limpia mi vida, limpia mi conciencia con la preciosa sangre que derramó Jesús en la cruz del Calvario. Te doy gracias por tu sacrificio, Señor Jesucristo, y te ruego que vengas a mi vida. En esta hora yo abro mi corazón para que tú establezcas en mí el trono de tu justicia, de tu rectitud, de tu santidad. Y a partir de hoy te declaro el Señor de mi vida como mi máxima autoridad. También entiendo que eres el único que intercede por mí delante del Padre Celestial y por eso entiendo también que tú eres mi Salvador, el único, no tengo otro, solo tú, Señor Jesús. Ahora te doy gracias por venir a mi vida, por transformar mi vida, por darme una nueva vida y por permitirme pasar de la muerte a tu luz admirable. Te doy gracias, Padre, y ahora te ruego, lléname con tu Espíritu Santo, que me guíe a toda verdad. En el nombre de Cristo Jesús, gracias, Señor. Amén. Muy bien, pues le damos muchísimas gracias al Señor por todos ustedes que han hecho esta declaración por primera vez. Les invitamos, les animamos a que platiquen con Dios cada día con libertad. No solamente hablen con Él, permitan que Dios les hable. Dios habla a través de su palabra, como nos ha hablado en esta tarde, a través de su palabra. Y por supuesto, les animamos, si así lo consideran, que puedan acompañarnos en lo sucesivo en nuestras diferentes reuniones. Nuestras redes sociales están ahí a sus órdenes, donde pueden ustedes ver cuáles son nuestras diferentes opciones de reunión. Y el próximo domingo, al mediodía, mientras Dios no determine otra cosa, estaremos también para compartir con ustedes un mensaje fundamentado 100% en la palabra de nuestro Dios. Así es de que muchas felicidades, muchas gracias por estar con nosotros. Y bueno, pues todos los demás que conocemos ya al Señor en alguna ocasión anterior o de tiempo atrás, podemos también entender cuál es el principio de la peor muerte y que tengamos nosotros valor para poder advertir a quienes amamos de que no caigan en la seducción de la indiferencia
en la celebración de todos estos eventos tétricos que nos rodean en los próximos días. Que el Señor les bendiga, que tengamos todos una semana de vida llena de luz, llena de bendición. No me refiero a luz a nivel esotérico, me refiero a la presencia del Señor Jesucristo en nuestra vida y que podamos disfrutarla en paz con nuestros seres queridos. Que Dios les bendiga y muchas gracias por estar con nosotros. Padre, te bendecimos y te damos gracias por tu palabra que limpia, transforma y santifica nuestra vida. Deseamos entregar con gratitud nuestro diezmo, aportaciones y ofrendas, entendiendo que cada buena dádiva recibida proviene de ti. Bendecimos nuestras fuentes de ingreso y bendecimos a nuestros empleadores, socios, empleados o benefactores, rogándote que te reveles al corazón de cada uno de ellos para que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú enviaste. Te rogamos que bendigas este ministerio que tú has levantado y escogido para revelar tu presencia y tu palabra. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Manantial, una nueva y gran familia encontrarás. Si eres joven o casado, o si nietos tienes ya, Necesitas el mensaje de la vida y la verdad.